Soy Carlos Cambra, profesor del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y presento el proyecto EIR 4.0 que se basa en herramientas digitales para el riego inteligente. En este proyecto nos basamos en el uso de unas herramientas sensóricas profesionales para la captación de datos y su posterior procesamiento a través de técnicas de inteligencia artificial. Estas técnicas en muchos casos usamos datos de histórico para obtener mejores resultados en las predicciones de riego, pero a la vez también usamos algunas técnicas de imputación de datos, que es un poco la novedad que podemos aportar con otras herramientas que hay actualmente comerciales, ya que muchas veces puede haber cualquier error en la toma de datos y nosotros podemos introducir esos datos de una manera más precisa. Hola, soy Carlos Raz, soy profesor de la Universidad de Burgos, miembro del grupo de investigación en compostaje. El proyecto que presentamos es el proyecto EIR, Herramientas Digitales para el Riego Inteligente. Lo que se trata es de establecer pilotos demostrativos para llevar estas tecnologías al mercado. Hemos oído hablar mucho de sondas, hemos oído hablar mucho de estaciones meteorológicas, todas digitales, automatizadas y demás. ¿Qué pasa después con esos datos? ¿Cómo se tratan esos datos? ¿Se saca toda la información posible de esos datos? Para eso están las herramientas de inteligencia artificial que nos permiten relacionar los datos que nos interesan, que son los datos de producción de nuestros cultivos, los datos de enfermedades, cómo hacer mejor los tratamientos, cómo hacer mejor la fertilización, pues con los datos que estamos obteniendo en campo. Con esta herramienta nosotros proponemos obtener unos datos mucho más precisos, cercanos a la parcela de cultivo, que a diferenciación de otras técnicas que se están usando a nivel comercial, usando una red genérica de estaciones meteorológicas a una mayor distancia y el uso de formulaciones teóricas que nosotros podemos afinar con estas herramientas y estas técnicas de inteligencia artificial. En este proyecto se ha colaborado también con algunas bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero y se pueden obtener algunas conclusiones en cuanto a las mejoras que puede aportar a la hora de tomar decisiones para un riego mucho más preciso, pero también para una fertirrigación variable o para obtener una calidad de cosecha predeterminada.